de, de la plataforma del Meet y de YouTube. Pero bueno, primero que nada, dar la bienvenida a todos. Agradecerles por la participación, por hacerse un espacio, un tiempito para poder participar de esta capacitación. Darles la bienvenida a ustedes, recordarles que esta es la 5ª edición de Proyectate, una edición que es apuntada a un sector, por eso se denomina Midi Fashion Lab. A un sector de indumentarias textiles, de accesorios y demás, en el cual busca potenciarlos y generar múltiples herramientas para que ustedes puedan crecer y mantenerse en el tiempo. Proyectate es una incubadora de emprendimientos que es del Parque Industrial y de Innovación de Posadas en conjunto con la Municipalidad de Posadas, que trabaja articuladamente con otras instituciones como el IFAI, como es la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones, con otros municipios como es el municipio de Verán, de Apóstoles, de Iguazú y demás, y que se viene expandiendo en toda la provincia. En este caso, estamos en lo que es el taller de costos y punto de equilibrio. Lo hacemos online porque tenemos a una disertante desde Buenos Aires, desde la capital, en el cual nos va a brindar un taller de costos y de punto de equilibrio. Le agradecemos por su participación, le agradecemos por estar presente también, por hacerse un tiempito. Hoy contamos con la contadora Norma Semchuk. Ella es magíster en Dirección de Empresas, tiene un MBA de la Universidad Argentina de Empresas, es directora del Observatorio de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente investigadora para la misma facultad. Es profesional independiente, asesora en temas de costos y gestión, socia del estudio Gali Semchuk y Asociados. Es docente de grado, posgrado y maestrías, actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y El Yapuco, y anteriormente fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba. Así que bueno, esperemos que puedan sacarle todo el provecho. Le damos la bienvenida a ella también. Y a modo de comentario, para que sea una charla ordenada, en el cual puedan despejar sus dudas y demás, a modo que van teniendo las dudas, háganla por el chat a modo de organización y yo le voy a ir transmitiendo, así pueden sacarse todas las dudas. Ella va a hacer una pequeña presentación en el cual va a ser la parte más teórica para que ustedes puedan tener diferentes conceptos, y luego de eso va a mostrar la planilla que se le ha enviado, cómo interactuar con esa planilla para que ustedes puedan, una vez adquiridos los conocimientos técnicos, puedan volcarlo a la planilla de Excel que se les hizo llegar al mail. Independientemente de eso, una vez finalizada la charla, todo el equipo técnico de Proyectate queda a disposición a través de los mails por cualquier consulta y disponible para realizar encuentros presenciales para poder llevar adelante el armado y el formulado de su carpeta, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a ustedes y bienvenido a Norma, y ya le dejamos con la disertante. Bueno, gracias Nicolás por la presentación. Un placer estar con ustedes y bueno, poder colaborar en algo en todo este mundo tan creativo y tan valioso que es el de los emprendedores. Y un placer, bueno, estar con ustedes porque soy misionera, así que con más gusto todavía. Bueno, espero que la presentación que voy a hacer les sirva. Si hay algún contador se va a dar cuenta que no es una presentación técnica, sino que es voy a usar un vocabulario que es muy simple, como para que se pueda entender que el emprendedor dentro de su órbita y dentro de sus conocimientos pueda llegar a comprender algunos conceptos que son necesarios y son fundamentales a la hora de encarar un emprendimiento. Como para mí los emprendedores realmente son personas que tienen mucho valor, que se animan, que luchan, que planean, bueno, que trabajan día a día, ¿no? Y entiendo que desde el punto de vista técnico muchas veces les cuesta un poquito el tema de los costos. Entonces vamos a tratar de acompañarlos y ayudarlos desde ese tema. Bueno, voy a arrancar haciendo una introducción. Un segundo.
a los que son algunos conceptos básicos. ¿Me escuchan bien, Nicolás? ¿Se escucha bien? Norma, sí, se escucha perfecto y se ve bien también. Bueno, bien. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, fundamentales, que necesitamos entender, interpretar y diferenciar en el momento de calcular esto que llamamos costos. Que ahora vamos a ver qué es decir, estoy hablando de costos, o qué es calcular un costo. Por si llegara a haber algún profesional en ciencias económicas, voy a aclarar que el cálculo de costos que vamos a armar nosotros, hacer un cálculo de costos enfocado hacia la gestión. No es un cálculo de costos contable con objetivos, por ejemplo, de evaluar inventario, sino que este va a ser un cálculo de costos fundamentalmente enfocado a la gestión, ¿sí? Donde nos vamos a tener que desprender de algunos vicios que por ahí nos genera la contabilidad. Bueno, como les decía, ¿qué es esto de calcular el costo? ¿De dónde se origina el costo? Y el costo se origina porque en cualquier organización, dentro de lo que es toda nuestra cadena de valor o todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización, utilizamos recursos. ¿Sí? Que esos recursos se obtienen de dónde? De un mercado, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos utilizamos? Diferentes, según cuál sea el ámbito de actividad que estemos desarrollando. Si una empresa industrial, una empresa de servicios, una organización sin fines de lucros, cualquiera sea la actividad que desarrollamos, utilizamos recursos. ¿Cómo clasificamos en términos generales esos recursos? Bueno, recursos financieros, recursos humanos, bienes intermedios o materias primas, recursos naturales, bienes de capital, que ahí entrarían todos lo que son las maquinarias, los bienes de uso, y servicios en general, servicios intermedios, todo lo que no fueran ni materia prima, ni recurso humano, ni bienes de capital, ¿sí? Servicios en general necesarios para llevar a cabo nuestra actividad. ¿Cómo definimos al costo? El costo lo vamos a definir como una vinculación que es coherente, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de costos, siempre tenemos que hablar del sentido común, ¿sí? Al momento de calcular un costo, porque el costo va a ser el costo de un recurso que yo necesito para lograr un objetivo o resultado productivo. Fíjense que todos los recursos o los factores que nosotros utilizamos en los distintos sectores de la organización, que puede ser producción, puede ser administración, comercialización, distribución, la sumatoria de todos esos recursos van a ser utilizados por las actividades propias de mi cadena de valor, esas acciones que yo voy a desarrollar, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de transformarse en un resultado de un objetivo productivo. Entonces el costo, si lo definimos desde este punto de vista, es toda vinculación coherente entre un objetivo, un resultado productivo y los factores que son necesarios para lograrlo, para obtenerlo. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las categorías fundamentales de costos y que son necesarias diferenciar o interpretar en el momento de realizar cualquier negocio? Bueno, las fundamentales, en primer lugar, la más importante desde mi punto de vista es saber diferenciar cuándo un costo es variable y cuándo un costo es fijo. ¿Cómo divido o cómo clasifico yo los costos variables y fijos? Esta clasificación se da según el comportamiento de esos factores o esos recursos que yo voy a utilizar ante cambios en el total o en la cuantía total del resultado productivo. Vamos a llevarlo a términos más humanos o más reales. Fíjense que los costos variables corresponden a factores cuyo consumo total cambia como consecuencia de variaciones en el volumen o el resultado productivo total. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en algo muy sencillo. Ustedes tienen emprendimientos textiles. Entonces, ustedes estimo que la materia prima fundamental es tela, ¿sí? Entonces, si yo digo, para fabricar un pantalón necesito medio metro de tela, para fabricar 2 pantalones necesito 1 metro de tela, ¿sí? La materia prima es claramente el mejor ejemplo de costo variable. ¿Por qué? Porque si yo fabrico una unidad, que ese es mi resultado productivo, un pantalón, necesito medio metro de tela. Si yo facturo 2 unidades, necesito 1 metro de tela. Si produzco 4 unidades o fabrico 4 unidades, necesito 2 metros de tela. ¿Sí? Entonces, a medida que yo aumento el volumen de producción, ¿sí? O podría ser algún costo relacionado con la venta también, a medida que yo aumento el volumen de venta,
yo tengo que aumentar el consumo de ese recurso. Entonces los costos variables en términos totales aumentan en función al aumento de ese resultado productivo. Materia prima, para que ustedes se ubiquen y lo tengan como ejemplo, es el ejemplo más claro de un costo variable, ¿sí? ¿Qué pasa con los costos fijos? Son lo contrario, perdón. Son lo contrario, a ver, son lo contrario a un costo variable. El costo fijo no va a aumentar ante cambios en los volúmenes de producción. Todo dentro, obviamente, de un rango que se llama de capacidad. Pensemos un caso típico de costo fijo, común que la mayoría de ustedes debe tener y que se va a entender el concepto. Pago un alquiler por un depósito donde guardo la mercadería, ¿sí? Tengo un contrato de alquiler mensual, pago todos los meses un alquiler por ese depósito. Si yo un mes no produje y no guardé mercadería en ese depósito, yo tengo que pagar el mes de alquiler porque por contrato estoy obligado, ¿sí? Entonces, si yo no produzco, pago el alquiler. Ahora, si yo produzco el total de mi capacidad y guardo ahí la mercadería, también pago el alquiler. Entonces, ese costo fijo no se va a ver modificado dentro de un rango, ¿sí? De capacidad, ¿no? Ante cambios en los volúmenes del objetivo del resultado productivo. Si yo tengo cero actividad, pago el alquiler, y si yo tengo actividad total, también pago el mismo alquiler, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental entre estos costos variables y fijos. Cuando duden si dónde identificar o dónde ubicar el costo de algún factor en variable o fijo, piensen siempre esta referencia de Lejavo, que es muy sencilla. La materia prima es el típico caso de un costo variable, y un alquiler, un contrato de alquiler, es el típico caso de un costo fijo. Bien. Bueno, esto por ahí es un poco técnico, ¿no? Pero acá les hice un dibujito de la gráfica de los costos totales. ¿Qué quiere decir esta gráfica? De los costos variables totales, en primer lugar, ¿sí? Volvamos a la materia prima. Si yo produzco 0 pantalones, mi costo de materia prima va a ser 0, porque no lo voy a utilizar, ¿sí? Si yo produzco 10 pantalones, ay, perdón que me fui del... Está un poco lenta mi máquina. Ahí estamos. Si yo produzco 10 pantalones, ¿sí? Mi costo va a subir incrementalmente. En términos totales, el variable. Si yo produzco 20 pantalones, el costo de materia prima va a seguir subiendo proporcionalmente en función a ese volumen de producción. Podría tener también costos variables, por ejemplo, en el área de comercialización. Puedo tener costos variables en toda la cadena de valor. Si estuviera hablando de un costo variable de comercialización, no sé, puede ser, por ejemplo, un porcentaje de comisiones sobre las ventas. Si yo no vendo, no pago comisiones sobre las ventas. Ahora, si yo vendo 10 pesos, pagaré porcentualmente, proporcionalmente sobre esos 10 pesos un porcentaje. Si vendo 20 pesos, pagaré porcentualmente sobre ese porcentaje. Entonces, a medida que aumenta el volumen o el monto de ventas, también en términos totales ese costo variable se va a incrementar. ¿Qué pasa con los costos fijos totales? Es lo que les decía, el alquiler. Así sea que yo produzca 0 unidades o 600 unidades, yo tengo que pagar el costo del alquiler mensual. Tengo un contrato de alquiler, tengo que cumplir. Así yo no use ese depósito para el fin para el cual fue alquilado, voy a tener que hacer frente a ese costo fijo total, ¿sí? Todo el costo fijo siempre está referido a un rango o a un límite de capacidad. Bueno, como sería para los que se ubican, por ahí es un poco complicado verlo en un gráfico para algunos, para otros será más sencillo, cómo sería la gráfica de los costos totales, ¿sí? Fíjense, los fijos totales permanecen constantes a cualquier nivel de actividad dentro de ese límite de capacidad. Los costos variables totales van a arrancar en 0 para 0 volumen de producción o comercialización. Y los costos totales, ¿sí? Que son los fijos más los variables, fíjense que siempre van a arrancar en los fijos, porque si yo no produzco, ¿a qué tengo que hacer frente siempre? A los costos fijos. Por eso cuando gestionamos en una organización o cuando usamos los costos con un objetivo de gestión, es fundamental esta diferencia entre los fijos y los variables, porque los fijos son aquellos que vamos a tener que enfrentar, así sea que yo
venda o no venda, ¿sí? Piensen en el momento de la cuarentena, que se detuvieron muchos negocios. Un problema muy grande de la mayoría de las organizaciones eran los costos fijos, ¿sí? Porque eran sobre todo los sueldos, los alquileres, como le digan, eran costos a los que uno tenía que hacer frente, ¿sí? Y la venta había llegado a niveles cercanos a cero. Bien, otra clasificación de los costos, que es importante, es según la direccionalidad o la vinculación entre el factor y el objetivo productivo. Ahí los podemos clasificar en directos o indirectos, ¿sí? Los directos se vinculan en forma inequívoca, ¿sí? Con un objetivo del proceso productivo. Y los indirectos, obviamente, son lo contrario, no pueden vincularse de esta forma inequívoca por imposibilidad o por no ejercicio de dicha opción. Un costo directo. Pensemos que vamos a dar un ejemplo sencillo. Vamos con el tema de el alquiler, ¿sí? Un costo fijo. Vamos a ver si este costo fijo es directo o indirecto. Supongamos que yo alquilo un depósito y en ese depósito yo tengo el almacenamiento de 2 productos, ¿sí? Entonces, si yo ese depósito lo utilizo para almacenar 2 productos, ese costo del alquiler del depósito no es directo si esos 2 productos son A y B, no es directo al producto A o al producto B, es un costo indirecto, porque en realidad yo tengo que decir, bueno, a ver, de este depósito, ¿cuánto utiliza el producto A y cuánto utiliza el producto B? Costos variables directos, costos variables indirectos, costos fijos directos y costos fijos indirectos. Y esto desde el punto de vista de la variabilidad y la directización. Ahora, también podemos agrupar a los costos según las distintas acciones que nosotros desarrollamos de la cadena de valor. ¿Cuáles pueden ser esas acciones? Y dependerá del negocio como lo tiene armado cada uno, ¿sí? Podemos tener un área de investigación y desarrollo, un área de diseño, un área de producción, un área de comercialización, un área de distribución, administración, otras áreas de apoyo, un área financiera. Podemos tener todas estas actividades, podemos tener menos, podemos tener diferentes. Entonces, dentro de cada una de estas actividades podemos tener costos variables y costos fijos, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros armamos cualquier análisis de costos de cualquier organización, ya sea un emprendimiento, una empresa en marcha, lo primero que se hace en la organización es hacer un mapeo, ¿sí? ¿Qué es un mapeo? Es hacer un relevamiento de todas las actividades o todas las acciones que se realizan en toda la cadena de valor. Yo acá les puse un modelo típico, una reseña típica de cadena de valor. ¿A qué nos referimos a una cadena de valor dentro de la organización? Es el conjunto de actividades que se desarrollan o son necesarias para llevar a cabo nuestro objetivo o nuestro resultado productivo, ¿sí? Si ustedes son una empresa textil, van a tener algunas o quizás todas o no de estas actividades que se desarrollan dentro de su cadena de valor interna, ¿sí? Entonces, esta es una clasificación, después cada uno la irá adaptando en función a las actividades que realizan. Tenemos una cadena de valor principal, ¿sí? Que es la fundamental, ¿sí? Digamos, la esencia que le da vida a mi organización. Logística interna, por ejemplo, control de calidad, recepción, control de materias primas, operaciones, que es la parte de la manufactura propiamente dicha, el empaquetado, el control de calidad, el mantenimiento. Logística externa, que tiene que ver con el manejo de los pedidos, el despacho, la entrega. El mercado y ventas, que sería la parte de comercialización, gestión con los clientes, toma de pedido, investigación de mercado. Servicios, ¿sí? El servicio al cliente, el servicio postventa, el entrenamiento, la garantía. Esas serían actividades principales. ¿Cuáles son las de soporte o ayuda? Las que me van a permitir o me van a colaborar con las principales. Las de infraestructura de la empresa, la parte legal, la parte contable, la parte financiera, tesorería, gestión de recursos humanos, que es el manejo de personal, reclutamiento, capacitación, desarrollo tecnológico, compras, que es la gestión con los proveedores o subcontratistas. Esta es una forma de ver la cadena de valor. Lo más sencillo es decir, bueno, a ver, ¿cómo arranca mi proceso o el proceso de mi negocio en su conjunto? A ver, ¿qué hago yo? Bueno, hablo con el proveedor de la materia prima. Hago yo o la persona que depende de mí o el área que depende de mí. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, primero hablamos con el proveedor, establecemos una orden de compra, pedimos cotización, establecemos una orden de compra, luego nos mandan esa mercadería hasta nuestra fábrica, nuestra empresa, o lo mandan a un taller que
que tenemos contratado. Esa mercadería luego, ¿qué se hace? ¿Se controla en condiciones o no? Luego, esta mercadería, ¿qué ocurre? Se pone en proceso de producción, en ese proceso de producción que se utilizan seguramente máquinas de coser por el rubro en el que estamos, se usa mano de obra, se usará pegamento, hilo, todos los recursos necesarios. Luego que ese producto está terminado, que se hace un control de calidad, sí, probablemente. Luego, ¿qué se hace con ese producto? Se empaqueta, se pone en una bolsa o se pone en una percha. Luego de ese proceso, ¿qué hacemos? Lo dejamos en un depósito, directamente lo mandamos al cliente o lo mandamos al local o lo ponemos y lo exhibimos en nuestro local. Y en nuestro local o la relación con ese cliente, ¿cómo es? ¿Cuáles son los costos que me genera ese proceso de venta? Yo pago vendedores, pago comisiones, pago el transporte para que mi producto esté en manos del cliente o lo vendo en el mostrador. Y después hay un servicio, por ejemplo, de postventa, hay un servicio de reclamos, yo recibo mercadería, cómo es mi comunicación con el cliente. Tengo un área de administración que me hace las facturas, tengo contratado un contador que me hace los impuestos, tengo un área de recursos humanos que me gestiona los recursos humanos de todas las áreas, bueno, todas esas actividades que yo voy a ir mencionando que hacen al desarrollo de mi negocio en su conjunto, todas esas áreas me van a generar costos. ¿Por qué? Porque todas esas áreas utilizan recursos, que dijimos que pueden ser cuáles. Los recursos materiales, pueden ser los bienes intermedios o las materias primas, pueden ser recursos naturales, pueden ser recursos humanos, pueden ser bienes de capital o pueden ser servicios. En cada una de esas actividades que yo defina, cuando yo las defino, ¿sí? En función a lo largo de toda mi cadena de valor, y empiezo a desmenuzar y empiezo a detectar o determinar cuáles son los recursos que utilizo y el costo de esos recursos, ahí es donde me voy a enfrentar a decir, bueno, a ver, estos son costos fijos o estos son costos variables. ¿Y cómo voy a hacer esa vinculación entre el costo y el resultado productivo? Bien, no sé si hasta acá hay algo más. ¿Hay alguna pregunta, Nicolás, que hayan hecho sobre esto? ¿O pasamos a ver No, la planilla? todavía no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguno quiere hacer capaz una pregunta ahora de manera oral, por ahí para animarse. Si alguno tiene alguna duda o quiere ver algún tema nuevamente. Bueno, no, así que estoy en el YouTube tal vez tampoco, así que pues, Hola, hola. pues ahí abrió alguien, ahí Rocío parece que quiere hacer una pregunta. Sí, no, es una más que nada que va medio rápido, nada más por ahí para captar todo de una, ¿vio? ¿Esto queda grabado? Quería preguntar. Queda grabado, sí, 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 queda grabado. Y también que le vamos a pasar el material, así que eso quédese tranquilo. Muchas gracias, muchas gracias. No, Sí, por favor. y para Rocío, o sea, yo hablo muy rápido y le decía a Nicolás, mira qué rápido. Además, son todos conceptos nuevos para ustedes, ¿sí? Bueno, después, yo quedo a disposición cuando ustedes le hagan las consultas a Nicolás para responderle lo que vayan necesitando. Esto lo van a ir interpretando, lo van a ir entendiendo cuando empiecen a aplicarlo, como les digo, a cada una de las actividades que van a ir desarrollando, que van a detectar ustedes, que componen la cadena de valor del negocio propio de cada uno, porque quizás todos pueden fabricar pantalones, pero seguramente todos los fabrican, o el proceso total de la empresa es diferente, ¿sí? Porque no es únicamente confeccionar la prenda y pasarla por la máquina de coser. Seguramente el proceso de compra va a ser diferente, el proceso de distribución va a ser diferente, la clientela va a ser diferente. Entonces, cuando ustedes se planteen toda su cadena de valor y ahí empiecen a identificar cuáles son los costos variables y los costos fijos, recién ahí se va a ir interpretando cuál es este concepto de los fijos y los variables. Y créanme que no es sencillo, porque uno muchas veces se pone a pensar, y yo llevo años haciendo esto, y muchas veces hay que analizarlo con detenimiento, ¿sí? Con mucho cuidado para ver a ver si un factor realmente corresponde a un costo variable o corresponde a un costo fijo. Así que, bueno, pero con calma, porque es algo que ustedes que conocen su negocio seguramente lo van a poder ir armando de a poquito. ¿Sigo, Nicolás, entonces? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a la planilla, ¿sí? Voy a ir más lento con la planilla.
en la planilla creo que se va a entender un poco mejor con algún ejemplo este tema, a ver cuál sería un costo fijo, un costo variable en términos generales, ¿no? Vamos a compartir la otra. La planilla Excel que entiendo que ya la tienen. Sí, ya se mandó por mail. Igualmente, si alguno no llegó no llegó a verla o si vieron que no les llegó el mail, pueden escribirnos nuevamente y se les va a reenviar. Bueno, esta planilla en realidad lo que busca es ayudarlos un poco a clasificar, primero determinar a ver cuál es la capacidad de producción de cada uno, ¿no? Y luego de esa capacidad de producción, clasificar los costos fijos y los costos variables que les van a permitir hacer determinado tipo de análisis enfocados a la gestión, ¿sí? A la gestión del negocio. Entonces, en la planilla que armamos, ustedes lo único que completar, yo acá ya tengo un casito como ejemplo, lo único que ustedes tienen que completar son las celdas que están en verde, ¿sí? Fíjense que para calcular una capacidad de producción, partimos de una capacidad de producción diaria en función a la unidad de medida que yo mido mi producción, ¿sí? Si hago pantalones, serán cantidad de pantalones. Ahora, si hago, no sé, packs de calzoncillos, serán packs de calzoncillos o cajas de calzoncillos. Y cada uno tendrá que ver cómo adaptar esa unidad de medida a su negocio. Supongamos que trabajamos con unidad, ¿no? Pantalones, para hacerlo sencillo. Unidades diarias. ¿Cuántas unidades puedo fabricar? Supongamos que del producto A puedo fabricar 10, producto B 20, el producto C 50. ¿Sí? Entonces digo, bueno, si por día puedo hacer eso, vamos a ver en términos mensuales cuánto podría fabricar. Bueno, supongamos que al mes podemos hacer, esto tendríamos que hacerlo con algún cálculo diciendo, bueno, a ver, si por día puedo hacer 10, en el mes, ¿cuántos días trabajo? En función a esa cantidad de días que trabajo, bueno, puedo llegar a producir 1.000, 2.000, 3.000 unidades, lo que fuera, ¿sí? Yo hice acá un cálculo estimado de 1.000 unidades mensuales, 500 unidades mensuales y 1.500 unidades mensuales. Esto si lo llevamos a año multiplicado por 12 meses también nos va a dar un volumen determinado de producción, ¿sí? En unidades anuales. Dentro de este volumen de producción estimado, ¿sí? Mensual, nosotros lo que hicimos es decir, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de participación tiene cada producto en unidades en el mix de ventas? Y el primero, si yo vendo 1.000 unidades mensuales sobre un total de 3.000, es un 33%, el segundo es un 17% y el tercero es un 50% de lo que hace el mix de ventas de mi negocio, ¿sí? Ahora, otra variable que es muy importante y que tiene que ver con el tema de asignar el costo de los recursos que son indirectos al resultado productivo, sobre todo los de fabricación, es decir, bueno, a ver, en mi negocio, ¿cuál es la variable más importante o el recurso más importante que me mide, ¿sí? La capacidad de producción que tengo yo? Yo sé que por mes yo puedo producir 1.000 unidades, pero esas 1.000 unidades están atadas a qué recursos fundamentalmente. Están atadas a la materia prima, a la capacidad de tener materia prima, están atadas a la cantidad de empleados que tengo y las horas que pueden trabajar, están atadas a la cantidad de maquinaria que tengo y las horas que puedo utilizar de esa maquinaria. Yo en este caso que les armé como ejemplo dije, bueno, a ver, si yo puedo suponer que el recurso más importante que me limita o me define la capacidad de producción son las horas hombre, por poner de ejemplo, ¿no? Entonces dije, bueno, para producir el producto A necesito un cuarto de hora, para producir el producto B necesito un poquito más, y para producir el producto C necesito media hora, ¿sí? Acá el total no iría. Entonces, ¿cuál sería mi capacidad mensual de producción? Y bueno, si yo digo que necesito un cuarto de hora para el producto A y estimo fabricar 1.000 unidades, necesitaría 250 horas mensuales para el producto, 150 horas mensuales para el B y 750 horas mensuales para el C, o sea, necesitaría una capacidad en horas hombre de 1.150 horas hombre, ¿sí?
Esto en promedio me daba que eran más o menos 7 empleados o 7 operarios en este ejemplo que estoy haciendo yo, ¿sí? Esto, como les decía, es muy importante para asignar los costos indirectos, ¿sí? Tener una unidad de medida que me indique el grado de aprovechamiento de la capacidad disponible. Bien, hasta acá no creo que tengan mucha dificultad con la confección de esta información, ¿sí? Después cualquier cosa preguntan por el chat y lo volvemos a explicar. Bueno, seguimos. Sí, disculpen el inconveniente. Bueno, ahora viene la parte más importante de trabajar con los costos, ¿no? Cuando yo tengo que hacer la clasificación de los costos fijos y los costos variables. Todo esto, como decíamos, enfocados a la gestión, ¿sí? A poder calcular ustedes un costo variable unitario, ver la incidencia de los fijos en el total, poder calcular posibles precios de venta, poder calcular un punto de nivelación, ¿sí? O un punto de equilibrio, que es información importante cuando uno tiene cualquier tipo de emprendimiento. Bueno, acá en los costos fijos tienen ejemplos o conceptos de costos fijos que son meramente enunciativos, ¿no? Ustedes irán viendo después en su negocio a ver si tienen esto, si tienen otro, si tienen más, si tienen menos, ¿sí? Conceptos que sean costos y gastos fijos. Pero cuando ustedes miren gastos y costos fijos, fíjense en toda la cadena de valor, como les decía, ¿sí? Si ustedes tienen un área de diseño, un área de producción, un área de comercialización, un área de administración, un área de distribución, un área de servicio al cliente. En cada una de esas áreas o esas actividades que son necesarias para llevar a cabo el emprendimiento, ¿qué costos y gastos fijos tienen relacionados con esa actividad? Bueno, acá tienen los típicos, sí, que pueden tener dentro de cualquier organización. Por ejemplo, alquiler de una oficina, alquiler de un depósito, alquiler de un lugar que sirva de taller para las confecciones, ¿sí? Entonces, acá tienen separados en los que serían los costos fijos mensuales comunes a todos los productos, que estos serían los que clasificamos como costos indirectos, ¿sí? Un recurso que yo uso y me sirve para producir A, producir B y producir C. Estas planillas están armadas de tal forma que después la información para los cálculos se va a ir vinculando y se va a ir armando automáticamente, ¿sí? Lo importante en esta planilla es que ustedes puedan completar los costos fijos y los costos variables. Esta parte que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Todo después el tema de los cálculos se va a ir haciendo solo, ¿sí? Porque hay cálculos que son muy matemáticos. Entonces, importante es que puedan definir e identificar estos costos fijos y gastos fijos y después los variables. Entonces, supongamos que tenemos un depósito o un taller donde se fabrican todos los productos, sería un costo fijo común, ¿sí? Porque ese recurso lo utilizan el producto A, el producto B y el producto C, queda acá, en esta columna que son los comunes a todos. Y luego fíjense acá el costo fijo mensual propio de A de alquiler no necesitamos o no tenemos, pero dije, bueno, a ver, el producto B por su forma de comercialización, por ejemplo, aparte necesito un depósito en las afueras de la ciudad porque de ahí yo despacho a otra provincia, por ejemplo. Entonces, supongamos que el producto B necesita o tiene un costo fijo propio que es el alquiler de un depósito especialmente para el producto B que no comparte con ninguno de los otros productos, que es propio o directo a ese producto, más este común que es usado por todos, ¿sí? Que sería la parte del taller. Bueno, agua, luz, todos los servicios públicos que necesitemos, esto es un ejemplo, ¿no? Supongamos que por mes, entre agua, luz, agua y electricidad, que creo que abajo no está electricidad, bueno, tenemos una factura mensual de 20.000 pesos. Y que lo tomamos como fijo porque suponemos que mensualmente, por la capacidad que tenemos, este costo es parejo, ¿sí? Ustedes me dicen, el costo, por ejemplo, de la electricidad es variable, porque si yo no fabrico, o sea, tengo un mínimo de la factura, pues tengo una parte variable. Sí, el costo de electricidad se puede tomar como variable. Lo que pasa es que hay que ver si yo puedo buscar alguna forma de decir, bueno, a ver cuánto consumo de electricidad para fabricar un pantalón, ¿no? A veces en la práctica nos encontramos con este tipo de inconvenientes que nos hacen un poquito más difícil, ¿sí?,
asignar un costo variable en función a esa variabilidad. En este caso suponemos que, bueno, agua y luz más o menos por mes viene siempre en la misma factura, 20.000 pesos mensuales. Teléfono, bueno, supongamos 14.000 pesos también fijos mensuales. Internet es una factura también que viene fija, todos los meses más o menos lo mismo, 5.000 pesos. Publicidad, en este caso no puse nada, supuse que, bueno, no se hace publicidad paga, sino que se usaba la publicidad gratis de las redes. Podríamos poner, si tenemos una factura mensual de gastos de publicidad, tranquilamente. Gastos de oficina, pueden ser gastos de papelería, gastos de comprar un tóner. Pongamos un promedio mensual de 10.000 pesos. Sueldos de todas las áreas. Bueno, acá sueldos de todas las áreas, fíjense que en esta planilla tienen sueldos de todas las áreas y acá más abajo tienen la mano de obra de todas las áreas de producción, ¿sí? Como para separar lo que es acá en sueldo de todas las áreas, lo que sería comercialización, administración, distribución, los sueldos fijos que tengo por mes, y en esto que es mano de obra poner únicamente lo de producción como para también tener desagregado detallado. Esto cada uno le irá poniendo el grado de detalle que necesite, ¿sí? Entonces acá hay conceptos que también son importantes, por ejemplo, después ustedes me van a contar un poquito a ver cómo es el desarrollo de cada uno. Si yo pago a un empleado un sueldo, ¿sí? Por ejemplo, comercial, o 2 o 3 o lo que fueran que suman estos 500.000 pesos, cuando yo calculo un costo laboral, tengo que considerar el sueldo, más las cargas sociales que me demanda ese empleado, más el proporcional del aguinaldo. O sea, este cálculo se hace considerando todo lo que es el costo laboral del empleado, si no es únicamente lo que yo le pago de recibo. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, no, yo no tengo empleados, yo soy yo y mi esposa que estamos en el emprendimiento. Entonces, muchas veces el emprendedor no calcula un costo laboral, porque dice, no, ¿cómo voy a calcular un costo si soy yo y mi mujer que estamos en el emprendimiento? Pero tenemos que calcular un costo laboral, porque mi hora y la de mi mujer o la de mi marido tiene un valor, ¿sí? Si yo no estuviera abocado a este emprendimiento, ¿cuánto podría estar ganando en otro lugar? Entonces, ese costo, ¿sí?, de oportunidad, que es lo que yo dejo de ganar en otro lugar, sería el sueldo que yo merecería ganar o que yo me atribuiría en mi emprendimiento. Lo puedo tomar como fijo o lo podría tomar como variable. ¿Y por qué es importante también? Porque piensen que si nosotros no lo consideramos, porque hoy no tenemos empleados, pero mañana mi negocio crece y empiezo a contratar empleados, entonces me voy a dar cuenta que había un costo fijo que yo no estaba calculando. Entonces, en términos de costos, para calcular también los precios de ventas, me va a estar haciendo una gran diferencia entre no haber calculado este costo cuando era mi mano de obra y calcularla ahora que yo tengo un tercero, ¿sí? Entonces, aunque no tengan empleados, es importante que uno cuantifique a ver cuánto vale mi mano de obra el tiempo que yo tengo abocada al negocio. Bien, después, costo fijo, pusimos las amortizaciones de todas las áreas. ¿Qué es una amortización? Es el grado de desgaste de las maquinarias, los rodados, los equipos que yo tengo afectados a mi proceso de producción, de comercialización o de distribución. Supongamos que acá tenemos únicamente las maquinarias propias, ¿sí? Entonces establecemos un monto mensual de depreciación de esas maquinarias de 30.000 pesos. ¿Podría establecer una amortización o un desgaste de las maquinarias que tengo abocadas a la confección como variable? Sí. Digo, bueno, si la máquina valió 300.000 pesos, yo en lugar de hacer un desgaste mensual, digo, por hora máquina utilizada. Entonces digo, bueno, la máquina me costó 300.000 pesos, tiene una vida útil de tantas horas máquinas, no sé, supongamos 10.000 horas máquinas, hago la división y tomo esa amortización como variable, si no iría acá en la parte de la fija. Por eso es que les digo, después cada uno cuando empieza a analizar su negocio va a ir viendo que según cómo consideremos algunos factores pueden ser un costo fijo o un costo variable, ¿sí? Después los vamos a ir orientando igualmente en cada uno de estos planteos que se les pueden presentar. Acá hay impuestos, les puse el impuesto inmobiliario que es fijo, ¿sí? La boleta que le viene de rentas de la provincia o de la municipalidad, si ustedes estuvieran alquilando y tienen que hacer ese cargo de los impuestos, o si fuera un local propio también se tienen que pagar el impuesto. Si ahora ustedes me dicen, no, yo hago la fábrica la tengo en mi casa. Y bueno, si yo tengo en mi casa, la fábrica obviamente no voy a tener un alquiler, ¿sí?
pero lo que tengo que considerar es, bueno, a ver, proporcionalmente lo que yo uso de mi casa, ¿cuánto sería ese impuesto inmobiliario? Proporcionalmente lo que yo uso de mi casa, también tendría que darle una amortización al uso de ese espacio, porque de nuevo lo mismo, el día de mañana cuando yo vaya a alquilar, me voy a encontrar que voy a tener un salto muy grande en los costos, ¿sí? Porque hay un recurso que estoy utilizando que es mi casa y no estoy considerando asignarle un costo a la utilización de ese recurso, ¿sí? Después, bueno, gastos bancarios pusimos como un monto fijo mensual, podría ser un variable, 5.000 pesos mensuales. Y la mano de obra de las áreas de producción, todos los empleados que están abocados a trabajar en el taller, ¿sí? 800.000 pesos mensuales. Que esto les digo, para los que tienen empleados, es la remuneración bruta, más las cargas sociales, más por lo menos un proporcional de aguinaldo, vacaciones, inasistencia, eso también después se va mejorando el cálculo de la mano de obra. Ahora ustedes me dicen, no, yo no tengo empleados, fabrico, yo soy el que está en la máquina cosiendo. Bueno, entonces calculemos a ver cuánto sería tu costo de oportunidad por estar trabajando en otro lado. Otros me dirán, no, yo tengo talleres, tercerizo la producción. Bueno, si yo tercerizo la producción y me cobran por unidad, claramente va a ser un costo variable, ¿sí? No va a ir acá en la parte de costos fijos, ¿sí? Después por eso cada uno tendrá que ir viendo cuáles son los costos propios y cómo desarrolla, ¿sí?, su emprendimiento. Bien. Y sumamos los costos fijos comunes, ¿sí?, que son necesarios para producir el producto A, el producto B, el producto C, nos da 1.489.000 pesos. Y acuérdense que teníamos estos que eran únicamente el depósito para guardar el stock del producto B, que eran 40.000, ¿sí? Ya acá tenemos 1.489 y 40.000 que son los propios del producto B. No sé si hasta acá hay alguna consulta que quieran hacer. Estoy tratando de hablar más despacio. ¿No? ¿Nada? ¿Seguimos? Buenas tardes. Nicolás tuvo un inconveniente y se tuvo que retirar. No, por ahora no hay ninguna consulta, así que podemos continuar. Bueno, muy bien. Cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Voy a tratar de ir lento, así se va interpretando cómo completar esta planilla, ¿sí? Y les vuelvo a decir, después, cuando ustedes empiecen a armarlas, es donde se van a ir dando cuenta y se van a ir planteando a ver qué hago con este recurso. ¿Es fijo, es variable? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Lo puedo acomodar de esta forma? ¿Lo puedo acomodar de esta otra forma? Y bueno, ahí tienen disponible todos los canales para hacer las consultas y los vamos a orientar. Bueno, vamos entonces ahora a la parte de los costos. Los costos fijos dijimos que si yo aumento la producción hasta un determinado volumen de capacidad, ¿sí? Los fijos, yo trabaje, produzca o no produzca, venda o no venda, yo por mes tengo que hacer frente a estos costos fijos, ¿sí? Tendré que ver cómo me las arreglo el mes que no vendo y no produzco, ¿no? Pero estos costos son fijos independientemente del volumen de actividad que yo tenga. Y estos costos fijos son los que nos ocasionan los mayores problemas en cualquier tipo de organización, ¿sí? Son los que tenemos que tratar de explotar al máximo, porque son costos fijos que van a estar, ¿sí?, sea que yo produzca 0 unidades o produzca, en este caso, no me acuerdo cuánto era la capacidad en unidades habíamos dicho que eran 3.000 unidades mensuales. Entonces, obviamente a mí me conviene producir todo lo que pueda utilizando esa capacidad disponible para poder absorber esos costos fijos, ¿sí? Bien. Entonces, muy importante poder ver cuáles son nuestros costos fijos para poder explotarlos al máximo. Bien. Ahora vamos con los costos variables, que dijimos que los costos variables son los que en términos totales van a cambiar en función al volumen de la cantidad de unidades que yo venda o al monto de ventas que yo realice si fuera un costo comercial. Vamos a tener que analizar cuáles son los costos variables que tenemos en todas las acciones o todas las actividades que desarrollamos dentro de nuestro emprendimiento. Fundamental la materia prima, que será en el caso de ustedes la tela, ¿sí? Los hilos, después ustedes me dirán a ver qué otro concepto pueden considerar como materia prima fundamental. Yo acá puse, bueno, la materia prima, obviamente vamos a tener que hacer el cálculo. Tantos metros de tela a tanto de costo, yo acá ya hice el cálculo por pantalón, supongamos, de 10 pesos por pantalón.
acuérdense que habíamos dicho que de este producto A íbamos a fabricar 1000 unidades, este dato viene del proyecto o el presupuesto de ventas mensuales que hice yo, que son 1000 unidades. Entonces, el costo unitario total para 1000 unidades van a ser 10.000 pesos. Igual enfoquémonos en las variables en la parte por unidad, ¿sí? Porque después, según cuál sea el volumen de producción, obviamente eso se multiplica y se consigue el costo variable total. Pero es importante ver en el unitario, ¿sí? Que nos va a servir de información después para calcular los puntos de equilibrio de la empresa. Insumos y materiales. Bueno, acá entrará todo lo que es necesario, pero no es la materia prima más importante. No sé, algún hilo para un bordado, algún parche que se usa, los botones probablemente, ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten, que no sea la materia prima más importante, que sería la tela, y que se consideren como otros materiales. Combustibles y recursos energéticos. Acá podría ir la electricidad, sí, tranquilamente, si yo puedo determinar, a ver, tengo alguna forma de medir, puedo tener algún medidor, los emprendimientos más grandes obviamente tienen medidores para cada máquina, un medidor que me pueda determinar, bueno, de electricidad necesito por minuto consumo tanto, entonces este pantalón necesita tantos minutos de máquina, voy a consumir tanto de electricidad. En el caso de ustedes, no sé si consumen algún tipo de combustibles, pero bueno, hay otros tipos de negocios que consumirán combustibles, como ser gasoil, nafta, gas, etcétera, ¿sí? Bien. Fletes, costo de distribución, puede ser en kilómetros, pueden ser en unidades, puede ser por volumen. Ahí también cada uno tendrá que ver cuál es el costo que tienen de distribución y cómo llevar ese costo a la unidad de producto. Fíjense que estamos hablando del producto A, ¿sí? Pantalones tipo producto A. Alguno me dirá, no, el costo del flete yo lo voy a tomar como un costo fijo, ¿sí? Porque yo ese costo, no sé que es mensualmente de 10.000 pesos y tengo ese gasto ya contratado por mes y me lleva la cantidad de productos que yo sé que todos los meses fabrico lo mismo, podría ser un costo fijo también tranquilamente. Cada uno tendrá que analizar en función de la característica de ese costo si es fijo o no. Lo que sí piensen que si yo no produzco y no vendo, flete no voy a tener. Entonces, en principio, tomarlo como un costo fijo sería por ahí no tan apropiado. Yo acá lo tomé como variado, hicimos un cálculo y dijimos, bueno, de lo que yo llevo en el flete, que son tanta cantidad de prendas promedio normalmente por mes, bueno, a este producto le asigno un peso de costo por flete, ¿sí? Envases y embalajes, bueno, ustedes verán, no sé, las perchas, las bolsas, las cajas, el papel, si usan o no para embalar su producto, quizás no lleva este costo, ¿sí? Acá en el ejemplo es $1,50. Costo de franquicias por montos de ventas. Si esto se va a hacer en el caso que ustedes estén fabricando con una franquicia, así que estén utilizando el nombre de una marca. Y bueno, ahí generalmente tienen un fee mensual, más un porcentaje después seguramente sobre producción y sobre ventas. Comisiones por ventas. Bueno, acá consideramos que por cada unidad que se vende, al vendedor le pagan 3 pesos por unidad para hacer más sencillo el cálculo, porque si fueran porcentajes, pues hay que considerarlo abajo. Pero ustedes verán, si yo al vendedor le considero un 10% de comisiones, después yo les voy a mostrar dónde tendrían que considerar ese 10% de comisiones, como está armada la planilla. Bien, también podemos cobrar... Norma, Sí. Hay una pregunta. Sí. Samuel pregunta, si en cuanto a la pregunta va en cuanto a las amortizaciones, dicen, si podemos ver las amortizaciones en cuanto a máquinas, ¿es conveniente siempre dejar un remanente para capitalizar ese bien? ¿Cómo hacer ese cálculo? Bueno, el remanente creo que lo está viendo más desde el punto de vista contable. El remanente o el valor residual debe ser a lo que él se refiere. Es más para un tema de exposición contable, ¿sí? Cuando uno gestiona, lo que tiene que ver es a ver cuál es la vida útil de ese bien, ¿sí? En cuánto tiempo se me va a agotar la capacidad productiva del bien. Si yo quiero decir, bueno, como yo sé que cuando el bien se amortice me va a dejar un valor residual de tantos pesos, está bien, puedo hacer esa cuenta. Si pagué 300.000 y supongo que lo voy a vender a 30.000, digo, amortizo la diferencia. Sí, podría ser, no hay problema. Ahí ya también va a tener que ver un poco con el enfoque que le quiere dar y el punto de vista del analista o la persona que está calculando el costo.
si yo calculo que la puedo recuperar, podría castigar menos amortización si esa diferencia teóricamente igual. Pensemos que con el contexto de inflación y de incertidumbre que hay, también calcular cuánto puedo recuperar de acá a 5 años es como que es un poco arriesgado. Muchas veces también conviene calcular todo a costo, que ese costo de producción me absorba toda la amortización y después cuando yo vendo y recupero eso lo considero como un ingreso adicional, ¿sí? Pero son criterios, ¿sí? Los dos serían válidos. No sé si respondí lo que me preguntó. Perfecto. Bien. ¿Seguimos? Sí, Bueno, sí. bueno, ¿podemos tener comisiones por cobrar con tarjeta de crédito? Seguramente que sí. Si yo le vendo a un consumidor final, seguramente la tarjeta me va a cobrar una comisión, lo tendría que considerar acá. En este caso no lo consideré que se vende todo en efectivo a través de transferencia bancaria y los gastos bancarios los consideré como un fijo, pero si yo le vendiera a consumidores finales, seguramente voy a tener la retención que me hace la tarjeta, la retención que me hace Mercado Pago por los gastos, las comisiones que me cobran, ¿sí? Por usar el servicio. Gastos bancarios podría haber variables, sí. Otros variables podría haber, sí, muchísimos más. Uno seguramente cuando empieza a relevar su negocio va a ir encontrando. Bueno, una vez que relevamos todos los variables, tenemos acá como está armada la planilla, un subtotal de variables. Y luego tienen otro costo variable que es muy importante y que muchas veces no se presta atención, que es el tema del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Porque obviamente los que están registrados y trabajan dentro de un marco impositivo y están inscriptos en la FIP y están inscriptos en rentas de la provincia o en convenio multilateral, tienen que pagar por las ventas ingresos brutos, ¿sí? Y no sé en este momento cuánto es la tasa en la provincia de Misiones, pero generalmente en promedio es más o menos un 3,5%. A veces hay procesos productivos que están exentos. No sé si en la provincia de Misiones el caso de ustedes estaría promocionado a alguna tasa cero o tienen que pagar una alícuota. El caso de la planilla está hecho con una alícuota al 3,5%. ¿Sí? Bien. Después les decía, si tuvieran comisiones de tarjetas de crédito y demás, también son gastos variables, tendríamos que incluirlos acá sobre el precio de venta. Están incluidos después del subtotal por cómo está armada la planilla para calcular el precio de venta. Bien, pero estos cálculos de estos dos renglones acá, al final, comisiones, eso se les calcularía automáticamente. Entonces, sumamos todos, el subtotal de los variables, más los ingresos brutos, variables que también son costos, más las comisiones de la tarjeta, más las comisiones sobre la venta, sumamos todo, esto me da un total de costo variable unitario, ¿sí? De 35,39 del producto A. Lo mismo hice para el producto B, ¿sí? Analicé primero a ver cuánto era la materia prima que necesitaba, cuántos metros, el costo del metro de la tela, y dije, bueno, por unidad de pantalón o de camisa o lo que fuera terminada, 7 pesos. Después tienen por el volumen total, que ya lo hemos calculado al inicio, les da el costo variable total. Insumos hicimos lo mismo, fíjense en no consideramos fletes, suponemos que se vende directamente del local al consumidor final, no tendrá fletes, cada producto con su característica. Si en las comisiones sobre la unidad se paga 1 peso, el anterior se pagaban 3, ¿sí? Cada uno con su particularidad. Ingresos brutos van a tener todos, salvo como les decía, si tuviesen algún régimen promocional de producción donde la tasa fuera cero. Y otra tasa importante que también la tienen calculada abajo es la de seguridad e higiene, que tampoco sé cómo es en la localidad donde ustedes trabajan. Generalmente es un monto sobre ventas, algunos lo calculan cantidad de empleados, pero lo normal es que sea un monto sobre las ventas. Tenemos el producto C, hicimos lo mismo, dijimos, bueno, a ver, de materia prima, necesito tantos metros, el costo por metro me da un costo por unidad de prenda terminada de materia prima de tantos pesos, más los materiales, los botones, el hilo, lo que fuera, fletes si es necesario, envases si es necesario, ¿sí? Todos los recursos que yo utilizo o los gastos en los que incurro para tener este producto terminado con respecto a los factores variables. ¿Sí? Entonces calculamos los costos variables unitarios del producto A, 35,59, producto B, 34,23,
producto C 37,36, ¿sí? De los variables, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, no hay ninguna pregunta en el chat, por lo menos. Bueno, bien. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, seguimos. Bueno, vamos entonces a la otra parte de... Dame un segundo. ¿Puedo subir acá? No, no era acá. Una vez que yo, lo más importante es armar toda esta planilla, ¿sí? De identificar los costos fijos por un lado, que son los que yo voy a tener aunque no produzca y no venda, ¿sí? Y por el otro lado, todos los costos variables que tienen que ver con la unidad de producto, ¿sí? En este caso, si yo no produzco y no vendo, estos costos variables no los voy a tener o no voy a incurrir en estos costos variables, ¿sí? Entonces, esta separación entre fijos y variables es fundamental, como les decía, porque yo cuando tengo que hacerme cargo de un negocio, el problema más grande que tengo es el problema de los costos fijos, ¿sí? Que aunque yo no produzca y no venda, los tengo que mantener. Entonces, acá lo que yo necesito es potenciar o utilizar al máximo esta capacidad disponible que tiene 1.489.000 de costos fijos y 40.000 propios de un producto. ¿Para qué? Para que a medida que yo tenga mayor volumen de ventas, pueda consumir, hacerme cargo de esos costos fijos, que ahora lo vamos a ver con el cálculo final del punto de equilibrio. Entonces, bueno, en la planilla otro cálculo que tienen es cómo llegar a un precio probable de venta, ¿sí? Para llegar a ese precio probable de venta, como lo tienen armado en la planilla, vamos a sumar los costos variables y los costos fijos ya asignados al resultado productivo. En función de los fijos los vamos a llevar al resultado productivo, como les decía, en función a esa capacidad que yo dije la voy a medir en horas hombre, si acá es un poco más técnico, les va a costar un poco más entenderlo. Porque el costo, piensen el costo fijo, el 1.489.000, ¿cómo le asigno ese costo a la unidad de un pantalón de jean? Y bueno, lo voy a tener que asignar en función a las horas hombre, en este caso, como yo definí mi capacidad, que me lleva a producir un pantalón de jean, ¿sí? Llevarlo al resultado productivo. El variable no hay problema porque se identifica directamente con la unidad. Luego consideramos los ingresos brutos y consideramos un margen de utilidad que ustedes, yo inventé, ¿no? Quieren tener sobre el costo de cada producto. En el primero el 20, en el segundo el 15 y en el tercero el 30. Esto me da un precio de venta con este análisis, ¿sí? Costo unitario variable más el fijo asignado a cada producto, pensando que tengo que cubrir los costos, los ingresos brutos y pensando que quiero ganar un 20% sobre las ventas. Me da un precio probable de venta para cada uno de los productos. Ahora acá, con este cálculo del precio probable de venta hay un problema, porque yo no sé cuál es el volumen de actividad que tienen ustedes, pero seguramente ustedes no son formadores de precios, ¿sí? Tampoco tienen monopolio del mercado, entonces yo supongo que el precio se va a dar un poco en función a lo que vende la competencia, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando ustedes ya calculen acá los costos, ¿sí? Variables y fijos, calculen los ingresos brutos, ustedes, lo más probable es que ustedes ya sepan a cuánto pueden vender el producto. Entonces, si yo haciendo este cálculo, a mí me da que el producto A tendría que venderlo a 431 pesos para ganar el 20% sobre los costos, después cubrir los ingresos brutos, y el mercado, yo sé que en el mercado me lo van a aceptar si yo lo vendo a 400, y bueno, acá ya tengo un problema, evidentemente, ¿sí? Tengo un problema con los costos, ¿por qué? Porque el precio de venta que me va a aceptar el mercado no es 431, sino que es 400, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno se replantea y dice, bueno, vamos para atrás. Si el mercado me va a pagar 400 por algo que yo debería vender a 431, porque evidentemente tengo un problema en la estructura de costos. Y ahí es donde tengo que empezar a analizar, a ver, cuáles son mis costos fijos, cuáles podría reducir, cuáles son mis costos variables, cuáles podría reducir, ¿sí? O cuáles son mis pretensiones en cuanto a la utilidad, si yo sé que el mercado no me va a pagar el precio que me está dando esta proyección. Bueno, la otra planilla que tienen acá es a la cantidad que presuponemos se vende mensualmente por este precio de venta, ¿sí? Proyectado que tenemos, cuáles serían
las ventas totales mensuales. Y acá yo les hice una aclaración. En este esquema uno está suponiendo que todo lo que se produce se vende, ¿sí? Que después en la práctica muchas veces todo lo que se produce no se vende, ¿sí? Entonces, este modelo está armado con esa particularidad y tienen que prestar atención a eso, ¿sí? Estos números van a dar esto si yo realmente estoy vendiendo todo lo que estimo que tengo capacidad de producir, ¿sí? Bien. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir, no sé, hasta acá, ¿alguna pregunta? En el chat, por lo menos, no. No sé si alguno quiere activar su micrófono y preguntar. Yo creo que puede seguir sin Norma. Bueno. Después le quería hacer otra aclaración también, porque no sé, bueno, también si utilizan materias primas nacionales, materias primas importadas, eso también es un detalle importante a tener en cuenta, porque muchas veces en lugar de hacer estas proyecciones en pesos cuando uno trabaja con materias primas importadas o con insumos que se cotizan en dólares, como el caso del acero, por ejemplo, o el hierro, uno en lugar de armarlo en pesos, lo arma en otra moneda, lo arma no, en dólares, en euros, en yen, en alguna unidad de medida, así que sea diferente al peso. Pero bueno, también tendrá que ver, ¿dejé de compartir? No, sigue compartiendo. Sí. Ahí está. Bueno, toda esta información nos va a servir, como decíamos, para calcular los costos, calcular un precio probable de venta. Y hay una herramienta que es muy importante para cualquier negocio, que es calcular mi punto de equilibrio. Antes de arrancar, antes de decir, bueno, yo voy a alquilar este local que es espectacular, que me sale $1.000.000 por mes, y voy a vender pizzas. Antes de hacer el contrato de alquiler, yo debería analizar a ver si mi negocio, ¿sí?, con la cantidad de pizzas que yo estoy estimando vender, me va a permitir cubrir por lo menos mis costos fijos, ¿sí? Entonces, el primer análisis que deberíamos hacer, ya volvemos a la presentación. El primer análisis que debemos hacer es el análisis del punto de equilibrio o punto de nivelación. ¿Cuál es el punto de equilibrio para cada empresa? El punto de equilibrio va a ser aquel en el cual yo ni gano ni pierdo, digamos, salgo hecho, salgo a cero, ¿sí? Va a ser aquel en el cual todo lo que yo vendo me alcanza para cubrir mis costos variables totales y mis costos fijos totales, ¿sí? Entonces, mi utilidad en ese punto, en el punto de equilibrio, es igual a cero. Esa es la primera información que necesito, decir, bueno, por lo menos cuánto tengo que vender para no perder, ¿sí? Entonces, ¿cómo armamos un punto de equilibrio? Necesitamos como información el precio de venta unitario, que ustedes lo tienen calculado en la planilla, de cada producto, el costo variable unitario, ustedes lo tienen calculado en la planilla de cada producto, y la diferencia entre precio de venta unitario y costo variable unitario tiene un nombre técnico que se llama contribución marginal unitaria. Esa contribución marginal unitaria es una variable sumamente importante para analizar los negocios. Ahora cuando vemos el número vamos a ver por qué. Cuando yo multiplico precio de venta unitario, costo variable unitario y contribución marginal unitaria por el volumen de ventas esperados, obviamente llevo todo eso a términos totales, ¿sí? De la unidad lo llevo al total. Entonces, voy a tener ventas totales menos costos variables totales, una contribución marginal total. Concepto fundamental para tomar decisiones. Esa contribución marginal total que me da mi negocio, que es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables, ¿sí?, por cada producto, me tiene que alcanzar ¿para qué? Para cubrir los costos fijos, que son los costos de capacidad de la empresa, los costos fijos de estructura y de operación de la empresa, y en el punto de equilibrio, esa contribución marginal tiene que ser suficiente como para que la utilidad sea igual a cero. Cuando yo paso por encima de ese volumen del punto de equilibrio, obviamente voy a estar en zona de ganancia. Pero el primer análisis que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, ¿cuánto necesito para
que mi utilidad sea igual a 0. A ver si la proyección que yo hice está por encima de ese punto de ganancia, de ese punto de equilibrio, o está por debajo de ese punto de equilibrio. Entonces, en la planilla que tienen, lo próximo que hicimos, ahora volvemos a la planilla, fue calcular ese punto de equilibrio con el ejemplito que tenemos. Punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio va a surgir, es una fórmula, ¿sí? No es importante que ustedes entiendan la fórmula, sino que entiendan el concepto de dónde estamos situados. El punto de equilibrio es ese volumen de ventas que a mí me va a permitir cubrir exactamente los costos fijos totales. Entonces yo voy a hacer un cálculo que es un cociente entre costos fijos y contribución marginal y me va a decir cuántas unidades debería vender de cada producto para estar en punto de equilibrio. Esta fórmula ustedes la tienen automática, en función a lo que ustedes proyectan vender, les va a decir que, bueno, para estar en equilibrio, el producto A debería vender 790 unidades, del producto 95, del producto 6. Y fíjense que la proyección que habíamos hecho nosotros de producción y ventas, decíamos que por mes podemos vender 1000 del A, 500 del B y 1500 del C. O sea, podemos vender más de lo que necesitamos para que la utilidad sea igual a 0. O sea que en una situación real nosotros estaríamos en una situación de ganancia. Las ventas totales menos los costos variables totales me dan, como yo les decía, este concepto que es muy importante, que es el de la contribución marginal total. Y es más importante todavía verlo en términos unitarios, porque piénsenlo así. Yo tengo un producto, lo vendo, vamos al producto A. Yo lo vendo a 4.31,14, ¿no? Precio unitario. El costo variable del producto A unitario era de 35,39, ¿sí? Entonces, una vez que yo cubro los costos variables del producto A, ¿sí? Con el precio de venta, todo lo que me deja ese producto, la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, es esa contribución marginal unitaria. Y esa contribución marginal es la que me permite a mí cubrir los costos fijos totales. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, sigamos con el producto A, precio de venta, dijimos, 4.31. Costo variable unitario, 35,59, ¿sí? Y tengo una capacidad disponible que supongamos no la uso en su totalidad. Entonces viene, no sé, una persona a pedirme una orden especial de venta de ese producto A y me dice, yo en lugar de 4.31 te lo puedo pagar 4.21. Y uno dice, no te lo voy a pagar, no, me está pagando 10 pesos menos, ¿sí? Pero en realidad, si yo estoy con una capacidad ociosa con costos fijos, ¿sí? Que no estoy utilizando, y esta persona me dice, en lugar de 4.31 te pago 4.21 y yo sé que mis costos variables son de 35, igualmente, ¿sí? Yo estoy teniendo entre el precio de venta 4.21 y 35 una diferencia, una contribución marginal que es sumamente favorable. Y si yo tengo una capacidad ociosa sin utilizar, aunque yo venda 4.21, ¿sí? Un pedido especial, esa diferencia me está ayudando a cubrir estos costos fijos que son los más complicados, ¿sí? Al momento de un análisis de costos o de gestión. Entonces, es fundamental, sí, que ustedes puedan calcular, a ver, cuál es su precio de venta, sí, que lo tienen calculado acá, y cuál es su costo variable unitario para cada uno de los productos. Y en función a esa información, sí, van a poder trabajar o van a poder tener un margen más amplio cuando tengan que analizar situaciones, sí, que están referidas con la utilización o con la absorción de los costos de la capacidad que tienen disponible o que tienen instalada, como es en este caso que les subí estos 3 productos. Bien, bueno, yo por hoy no tengo nada más. No sé ahora cuáles van a ser las consultas que puedan llegar a tener. Buenísimo, Norma. Así que bueno, como dijiste, dejamos unos minutitos abierto el chat, o incluso si alguno quiere abrir su micrófono y contar la duda que tiene, o también su emprendimiento y en qué por ahí tiene específicamente una duda, puede hacerlo.
bueno, parece que o no se están animando o bueno, hay que, como dijeron en el grupo, poner en práctica lo aprendido. Como dije hoy anteriormente, el equipo técnico queda a disposición para trabajar con ustedes las planillas, para ayudarlo a armar las planillas, a detectar los costos y demás. Bueno, también la disertante de Norma, también vamos a estar en contacto con ella seguramente para algún caso puntual que se nos dificulte. Y bueno, esperemos que haya sido de gran provecho. La verdad que fue una charla, justamente antes de empezar hablábamos con ella, que es un pantallazo general, pero creo que va a servir para la etapa en la que están con sus emprendimientos. Y, y bueno, gracias a ustedes por la participación. En cuanto a la comunicación, la hacemos a través del mail de Proyectate, que es proyectateincubadora@gmail. Y lo que les voy a pedir a todos antes de salir es si pueden poner su nombrecito, su nombre, así le damos la asistencia correspondiente. Y si no hay dudas, le liberamos ya a Norma después de esta hora y media de la que tuvimos con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, Norma. Los chicos no se olviden de poner el video, sí se va a subir al canal de YouTube del parque. Así que bueno, muchas gracias, Norma. Gracias por hacer tu tiempito. No, gracias a ustedes por la invitación, espero que les haya servido. Esto es algo que lo van a ir aplicando gradualmente, no se desesperen al principio, como les digo, seguramente les van a surgir 1000 dudas. Uno que está hace años en esto y cada vez que empieza a analizar un nuevo negocio también se nos generan muchísimas dudas, así que es normal. Y bueno, aunque consideren preguntas que son muy por ahí muy inservibles o inútiles de hacer, ustedes pregunten todo, ¿sí? Porque todo lo que pregunten seguramente que va a tener una razón de ser y los va a ir ayudando a poder ir armando los costos de su emprendimiento. Y van a ver que a medida que ustedes avancen con el armado de los costos, cada vez se van a ir haciendo más preguntas y van a ir avanzando un poco más sobre esta temática que no es sencilla, es bastante complicada porque obviamente los costos están relacionados siempre con un componente físico, un componente monetario, entonces esto es como el puntapié inicial, ¿sí? Después a medida que ustedes avancen en sus negocios se van a ir generando muchas más preguntas y van a necesitar más respuestas con respecto al tema de los costos. Bueno, les deseo muchísimo éxito a todos, ¿sí? Y felicitaciones por los emprendimientos y por querer progresar y por tener grandes ideas. Eso me parece que es fundamental. Bueno, gracias Nico nuevamente por la invitación.